9 de septiembre, mes de la Biblia, novena catequesis. Hoy voy a tocar algunos temas introductorios, algunos temas generales, y ya mañana vamos a introducirnos en el Evangelio según San Marcos. Quisiera que hoy nos detengamos a pensar cómo llegamos a tener nosotros una Biblia en la mano. Seguramente vos tenés en tu casa, quizás utilizás incluso para estudiarlo un poquito en este mes, un texto que lleva como título la Biblia latinoamericana, es una traducción castellana de la Sagrada Escritura, o el Libro del Pueblo de Dios, o la Biblia de Jerusalén, o la Biblia católica para jóvenes, y así existen muchísimas traducciones al castellano de la Biblia y también a todos los otros idiomas modernos. Pero ¿en qué idiomas fue escrita la Biblia y cómo llega hasta nosotros? Los libros del Antiguo Testamento, la mayoría fue escrito en hebreo. Ese es el idioma antiguo escrito que se utilizaba en el pueblo de Jesús. Pero también hay algunos libros del Antiguo Testamento que fueron escritos originalmente en griego. Esos son los llamados deuterocanónicos, que algunas iglesias protestantes no consideran palabra inspirada, palabra de Dios. Los libros del Nuevo Testamento, en cambio, fueron escritos todos en griego, que era el idioma común que se hablaba en todo el Mediterráneo. Los padres de la iglesia se preocuparon por llegar al texto auténtico, al texto verdadero. Ellos decían que es muy importante saber exactamente cuál fue el texto que el autor inspirado puso en el papel, porque allí también en ese texto estaba la auténtica palabra de Dios consignada por escrito para todos los siglos. Entonces, Orígenes fue uno de los padres de la iglesia del siglo III, que se preocupó por conseguir, por ver cuáles eran las traducciones ya existentes al latín y comparar con los textos originales, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, hasta que llegó la gran figura de San Jerónimo, a quien se debe una edición en latín, una traducción al latín directamente del hebreo y del griego, que se conoció como la Vulgata. Esta traducción al latín de la Sagrada Biblia tuvo una gran importancia en la historia de la Iglesia. De hecho, el Concilio de Trento declaró que la Vulgata no contenía errores, no en cuanto a su traducción, sino errores teológicos, errores en cuanto a enseñanzas que no fueran verdaderas, que no fueran fiel transmisión de la revelación de Dios. Pero la Vulgata no fue el único texto del cual accedían también los católicos. No es que se impedía o que se prohibía seguir investigando. De hecho, los padres de la iglesia, después de San Jerónimo y los autores medievales, trataban de buscar los textos originales. ¿Y cómo se reconstruía el texto original? ¿Y cómo se hace hoy? Hoy, para llegar al texto original hebreo y el texto original griego, se busca en los manuscritos más antiguos. Hay manuscritos, por ejemplo, del Nuevo Testamento y fragmentos muy chiquititos del Evangelio de Juan que están fechados en la primera mitad del siglo II. Hay papiros también importantes del siglo III, hay ya manuscritos más extensos de libros completos del siglo IV, siglo V, siglo VI. Y entonces los estudiosos aplican criterios de crítica textual, comparan los distintos manuscritos. Acordate que no existía la imprenta, bueno, lógicamente no había fotocopiadoras, entonces toda la transcripción de la Sagrada Escritura se hizo de manera manual. Un manuscrito bíblico de esos siglos es un enorme tesoro arqueológico, y la capacidad que tuvieron los monjes, sobre todo una vez que comenzó la existencia del monacato y especialmente a partir de la existencia de San Benito, hicieron posible que tantísimos textos antiguos, entre ellos los textos de la Sagrada Escritura, llegaran hasta nosotros. Pero como era un procedimiento humano, muchas veces las personas se podían equivocar. El monje copista se podía distraer, se podía quedar dormido, podía levantarse a hacer otra cosa y al volver omitir algún versículo. Entonces, los estudiosos, en base a los manuscritos más antiguos y también a las referencias a los textos bíblicos que se encuentran dispersas en los textos de los padres de la Iglesia, tratan de reconstruir el texto original. En muchísimos
lugares de la Sagrada Escritura hay una total unanimidad entre los manuscritos más importantes. Y en otros lugares hay bastantes divergencias, hay manuscritos muy importantes que tienen diferencias. Por ejemplo, hay una controversia que siempre se suscita en torno a este punto en el prólogo del Evangelio de Juan, porque hay manuscritos muy importantes que traducen el versículo 13, el que no nació de la carne ni de la sangre, es decir, en singular, y otro traducen, o tienen, allí escrito en plural, los que no nacieron de la carne ni de la sangre. Es una diferencia que parece sutil y sin embargo cambia muchísimo, porque si es en singular se refiere a Cristo y si es en plural se refiere a los creyentes. Entonces, el estudio de este tema, por supuesto lo realizan expertos, lingüistas, personas muy expertas en estos idiomas y sobre todo en estos idiomas en sus versiones más antiguas. Nosotros ya recibimos traducciones que hoy por hoy se hacen directamente desde los textos originales. La Vulgata, que fue una obra muy muy importante y lo sigue siendo, y de hecho se va actualizando esta traducción al latín, se tiene en cuenta, pero se trata de ir siempre a los textos originales. Y tal vez una curiosidad que puedes tener es cómo llega esta división en capítulos y versículos, porque evidentemente cuando Pablo le escribió la carta a Filemón no puso los versículos. Cuando San Lucas escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles no lo dividió en capítulos y versículos. Esta necesidad de dividir los textos bíblicos, de encontrar alguna manera de encontrar más fácilmente los distintos pasajes es muy antigua, y tanto entre los judíos para el Antiguo Testamento como entre los cristianos se elaboraron diversos sistemas, pero el problema era que estos diversos sistemas no coincidían entre sí. ¿A quién debemos la actual división en capítulos y la actual división en versículos? Esto es un invento de el medioevo, es un invento de los cristianos en la Universidad de París. En primer lugar, allí hay un arzobispo llamado Stephen Langton, arzobispo de Canterbury, que estando en la Universidad de París dividió justamente toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, tomando como base la Vulgata, es decir, la traducción al latín que había hecho San Jerónimo, y dividiendo entonces así los libros. Y luego esa misma división la pasó al texto de la Biblia hebrea y al texto griego. No lo hizo precisamente él, ya se comenzó en aquella época, pero después también pasó a estas versiones. Pero todavía no había llegado la división en versículos. Esta llegó varios siglos después. Primero a través de un judío, Santos Pañino, que se convirtió luego al cristianismo. Él dividió los libros del Antiguo Testamento, que ya entonces tenían incluida la división en capítulos, los dividió también en versículos numerados. Este Antiguo Testamento se imprimió en Lyon, en Francia, hasta que llegó luego, unos años después, en 1551, Roberto Estienne, que era ya un impresor. Recuerden que en el siglo XV aparece la imprenta, lo cual facilita muchísimo la multiplicación de textos bíblicos, ediciones también más económicas y más accesibles. Hizo la actual división en versículos del Nuevo Testamento en 1551. Y después hizo él mismo una edición latina para toda la Biblia. Entonces, Roberto Estienne, que hizo la división del Nuevo Testamento, también editó el Antiguo Testamento y tomó la división en versículos que unos años antes había hecho Santos Pañino. Entonces, esto es una herramienta fundamental que nos permite a los judíos, a los protestantes y a los católicos tener unanimidad para reconocer y para encontrar, para citar los libros del Antiguo Testamento, y a los protestantes y católicos los libros del Nuevo Testamento.
La primera Biblia impresa, que incluyó totalmente la división de capítulos y versículos, fue la llamada Biblia de Ginebra, que se publicó en 1560 en Suiza. Los editores de esa Biblia optaron por los capítulos de Langton y los versículos de Robert Estienne, estos dos del siglo XIII y del siglo XVI que acabamos de mencionar. A finales de ese siglo XVI, el Papa Clemente VIII hizo publicar una nueva versión de la Biblia en latín para uso oficial de la Iglesia Católica, y en ella se incluyó esta división actual de capítulos y versículos que todos conocemos y aprovechamos.